Comparte tu parte, mi parte encontrarás. Comparte ese arte de amar a los demás. Si uno un segundo abre su corazón. Hace mucho tiempo, en nuestra provincia, acá en Neuquén, vivía mucha gente mapuche. Mucha gente que venía de Chile y de algunas otras provincias también. En esa época no habían autos, no, ni bicicletas, no habían trenes, no, Neuquén no tenía casi caminos, no tenía rutas, los puentes no existían, y los teléfonos menos todavía. Todo quedaba muy lejos. En aquellos años la gente tenía muchos problemas para trasladarse y comunicarse. Se usaba el caballo, sí, y las carretas para viajar. Y para cruzar el río había un servicio de bote que era conducido por don Andrés. ¿Qué años aquellos? Para llegar desde Buenos Aires a Chosmalal, porque en ese momento Chosmalal era la capital y no Neuquén. Entonces, para llegar de Buenos Aires a Chosmalal había que viajar 3 días de tren hasta Bahía Blanca, 5 en galera y 8 o 10 a caballo. Una situación hacía que los productos llegaran a Neuquén muy caros. Todo se encarecía mucho. Sí, a veces te tomaba otro camino, porque se podía viajar en un barco a vapor desde Buenos Aires a Carmen de Patagones. Y luego por tierra hasta Chosmalal el viaje podía demorar unos 2 meses más o menos. ¿Se imaginan? 2 meses para llegar de Buenos Aires a Neuquén. Los gobernadores que venían de Buenos Aires para llegar acá a Neuquén más rápido lo hacían viajando en tren hasta Mendoza, porque el tren llegaba hasta ahí nada más todavía en estos años, en 1900. Entraban a Chile y de allí cruzaban la cordillera otra vez hasta Chosmalal. Que era difícil la comunicación con el resto del país. La gente resultaba más barato comprar el calzado, sus vestidos y todos los alimentos en Chile, ¿no? Era todo difícil la comunicación. El gobierno dependía de Buenos Aires, el gobierno de Neuquén. Dependía todo de las decisiones que se tomaran en Buenos Aires. Los gobernadores se cansaban de pedir dinero para construir los caminos y los puentes que acá hacían falta, pero le decían que no había plata. No, porque esta región estaba como olvidada, muy olvidada en esos años. Y hasta que por fin llegó el tren. ¡Ja! Pero no van a pensar que fue porque el pedido de los pobladores y los gobernadores, no señor. Resulta que en esa época Chile se estaba por agarrar con el gobierno de Buenos Aires porque por los límites territoriales, por el territorio, bueno, no sé. Entonces el tren iba a hacer que los soldados pudieran llegar a la guerra. ¡Ja! Por eso fue. Y entonces comenzó la construcción. Pues empezaron a poner las vías desde allá, desde Bahía Blanca. ¡Ja! Pero para eso, primero tuvieron que construir un puente para poder cruzar el río Neuquén. ¡Oh, qué escorrentoso! ¡Uf! Y peligroso fue la construcción, porque imagínense que cuando el río crecía, arrasaba con todo. Pobres los trabajadores, tenían que dormir a veces en invierno en unas carpas y en verano se armaban unas chozas con unas totoras. Uf, pero bueno, finalmente llegó el tren. ¡Ja! Ahora sí, en un día y medio podían llegar a Chosmalal. ¡Ja! Eso sí que era rapidez. Pero no fue tan fácil, porque cuando los gobernadores querían llegar hasta Chosmalal, en Cipolletti no se podía parar, no podían bajar, porque no tenía estación de tren. Entonces llegaban hasta acá, hasta la confluencia, a lo que hoy es nuestra ciudad de Neuquén. Llegaban acá
con sus maletas, con su equipaje, y a carreta llegaban hasta la orilla del río para cruzar. Y de ahí tomaban una balsa. La balsa los cruzaba hacia el otro lado y desde ahí continuaban en carreta hacia la ciudad de Chosmalal. Sí, las carretas por lo general, que eran tan importantes, siempre eran manejadas por sus propios dueños, sí señor, muy importante en esa época. Y la balsa también, ¿cómo usábamos la balsa? Había un solo problema, que cuando el río crecía, ya no lo podíamos usar porque se llevaba la balsa y todo completo. Así que bueno, pero por fin había llegado el tren. Ya Confluencia era la nueva capital del territorio. En el año 1918 comenzaron a llegar los primeros automóviles aquí, a la zona capital. Eran 2 las empresas de almacenes que brindaban un servicio de traslado en automóviles, no solo de personas, sino también de mercaderías. Cada vez habían más automóviles que reemplazaban a las carretas, a los caballos y también a los sulkis. Los gobernadores de Neuquén pidieron por muchos años al gobierno de Buenos Aires que por favor construyeran un puente que nos permitiera a los peatones y también a los automóviles circular y cruzar por el río Neuquén. Hasta que por fin lo consiguieron. En el año 1932 comenzaron a construir este puente carretero. Esta obra no fue sencilla. Les llevó 5 años, sí, 5 años de muchísimo trabajo, cálculos, excavaciones, estudios del suelo y mucho trabajo humano para colocar esos pilotes sobre el río. El 20 de febrero del año 1937, que fue un día sábado, finalmente se inauguró este puente que hoy conocemos para cruzar hacia Cipolletti. Ese día se organizó un gran asado con autoridades, pero también asistieron vecinos de la localidad de Neuquén y de la localidad de Cipolletti. El puente se adornó con guirnaldas y muchísimas banderas de Argentina. ¿Y saben qué? Eran 300 los automóviles que iban y venían por el puente. Atrás quedaron las balsas, los botes. El puente permitió y logró superar el aislamiento que Neuquén tenía con el resto del país, posibilitando y aumentando el comercio con el Atlántico. Las carretas fueron reemplazadas por camiones que distribuían la mercadería que llegaba y se iba en el tren.